Pero me gustaría tocar aquí dos puntos, que sería el primero, ¿por qué es, que ya lo estuvimos platicando un poco al principio, pero por qué dedicar un tomo completo de esta biografía a lo que hizo después de su presidencia? Un momento que ya lo habíamos dicho, un poco menos conocido de su trayectoria, pero que fue muy significativo como, pues como ya un poco más como líder de izquierdas, ¿no? Podría vérsele en un contexto en el que hay muchas tensiones a raíz de la Guerra Fría. Entonces, pues destacar eso. Y quizá para concluir, responder a esta pregunta que hacíamos al inicio, ¿por qué sigue siendo Cárdenas un personaje que nos gusta tanto, que recuerda a la gente todavía con cariño, quien le tocó vivir ese periodo y quienes no, lo vemos con fascinación? O sea, ¿qué hay de este personaje que nos sigue llamando la atención y que, bueno, hoy también reaparece como símbolo de un proyecto político, ¿no? Entonces, quizá con esas dos cosas podríamos ir cerrando la conversación, si le parece bien. Claro que sí. Bueno, como tú bien lo dices, el dedicarle un tomo a un periodo poco conocido, pues casi se justifica por Claro. sí mismo, ¿no? Ujú, Pero ujú. además, yo creo que aunque hay partes de esa vida eh, que se extiende, ¿verdad? Desde 1946 a 1970, que sí son conocidas y que sí ha habido estudios importantes, como por ejemplo el enriquismo en 1952, ¿no? Este momento de efervescencia muy particular, o de los momentos difíciles, ¿verdad? De finales del régimen de Adolfo Ruiz Cortines, el movimiento de los ferrocarrileros, de los Ujú, maestros, ujú. etcétera, etcétera, que genera una situación muy complicada en 1957, ¿no? Y luego también el México y la Revolución Cubana, Sí. ¿no? Están relativamente bien estudiados y Ujú, ampliamente estudiados. Sin ujú. embargo, no se había estudiado o visto desde la perspectiva de Cárdenas, ¿no? El ingeniero Cárdenas, en su Cárdenas por Cárdenas, sí lo menciona, pero prácticamente se basa casi solo en los apuntes del general, que bueno, él mismo, con Sí, sí. Gastón García Barbú, Sí, sus los preparó, diarios y cartas y eso, ¿no? Ujú, ¿no? ujú. Pero, por ejemplo, toda la conflictiva situación de la Guerra Fría, cuando lo acusan de comunista, de prosoviético, por ejemplo, los debates periodísticos que se dan en ese momento, que no cabe duda que en esa tendencia del gobierno a hacerse cada vez más y más y más conservador, ¿no? Cada vez más y más priista, ¿no? En un sentido, yo me atrevería a decir, de un PRI, digamos, corrompido, de un PRI que solapaba las barbaridades que hacían los caciques, etcétera, etcétera, de un PRI que apuntala a figuras como Fidel Velázquez, ¿no? Que el sempiterno líder de la CTM, Sí, ¿no? no. Sí, Etcétera, sí. etcétera. Digamos, en la medida en que eso se va dando, los ataques hacia los hombres de izquierda y desde luego a Cárdenas están a la orden del día, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Sol de México, la cadena del coronel García Balseca, la agarra contra Cárdenas, pero durísimo, y un golpe tras otro, tras otro, y Cárdenas sale a tratar de defenderse, ¿no? Y lo hace, yo creo que con una enorme serenidad. También tiene amigos periodistas importantes, pero hay muchos periodistas, ¿no? Este, bueno, mejor ahorita ni siquiera los mencionamos, pero gente escrúpulos, ¿no? Que además de visitarlo, de ir, etcétera, luego publica unas cosas horribles de él, ¿no? Ujú, ujú. O sea, hay una buena cantidad de gente que sí lo tiene bajo la mira, y él por lo general sale en defensa de su periodo presidencial y de su persona. Y en ese sentido es muy congruente, ¿no? Ahí sí me atrevería a decir que conozco muy pocos expresidentes de este país que han sido congruentes. Ni siquiera como presidentes. ¿Qué les podemos Sí, pedir como ¿no? expresidentes, verdad? ¿No? Y entonces, sí, fue representando Cárdenas mismo, ¿no? Él también tiene una gran responsabilidad en eso.
porque si bien no participaba abiertamente, ¿no? En las lides políticas, pues sí, digamos, debajo del agua se negociaba cosas, conseguía, etcétera, etcétera. Lograba, por ejemplo, que la extrema derecha no se radicalizara demasiado, ¿no? Ujú. Apoyaba desde luego las medidas que él creía que eran válidas y buenas de los otros presidentes que le tocó vivir, pero también le tocó vivir situaciones terribles como el movimiento del 68, por Sí, ejemplo. sí. Cosa que también él se trata de mantener al margen, ¿no? Por varias razones, también las trato de explicar en el libro, pero esto que mencionas de por qué sigue siendo, ¿no? Yo tengo varias interpretaciones al respecto. Creo que la más importante es que este modelo que él instrumentó durante su sexenio y que defendió a lo largo de su vida, ¿no? Este modelo de que el gobierno debe de ser el rector de la vida económica y social, de que debe de velar por el bienestar de las mayorías, de que debe de apuntalar la justicia social, la justicia económica, la equilibrada distribución de la riqueza mexicana, etcétera, etcétera, la democracia de los sindicatos, etcétera, etcétera. Esta idea, ¿no?, que él defendió a lo largo de toda su vida y que poco a poco se fue desmontando, ¿no? Ujú, Seguía y sigue presente en un ámbito, me atrevería a decir, ya lo he hecho, telúrico, ¿no? O sea, ujú. debajo de la corriente, ¿no? Ahí anda todavía, ¿no? Y yo creo que en muchas partes del país, todavía, o sea, a pesar de que el país ha sido gobernado por unos sátrapas tremendos, ¿no? O sea, digo, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Vicente Fox, Sí, ¿no? sí, sí. ¿No? O sea, el país le ha ido rete mal en ese sentido. Debajo del agua, ¿no? Ahí sigue, y tan sigue que, pues, cuando surgió la corriente democrática en los años 80, Ujú, 1984, 85, y surgió la candidatura del ingeniero Cárdenas a la presidencia en 1988, pues una gran cantidad de mexicanos salimos a votar por él, ¿no? claro. Y yo me atrevería a decir que sí fuimos la mayoría, claro. El PRI no dejó que se sucediera eso, impuso a Salinas de Gortari, y Salinas de Gortari lo que intentó fue arrasar con lo que quedaba del cardenismo, ¿no? Ujú, Eh, ujú, ujú. por ejemplo, te comento Claro. rápidamente, con Carlos Salinas de Gortari se le quitó el presupuesto de actividades al Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas AC, ¿no? Que estaba ahí. Le Ajá, sí, quitaron, sí, sí. ¿no? Así págatelas, ¿no? Se desmontó uno de los grandes proyectos del general Cárdenas, que era la siderúrgica de las truchas, que fue su gran Sí, proyecto casi sí, de sí. vida, ¿no? Salinas se la vendió a la iniciativa privada, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero debajo del agua, insisto, ahí estaba, salimos a votar, digo, nos arrebataron el triunfo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? El hecho de que el ingeniero Cárdenas fuera el primer, podríamos decir, presidente municipal o Sí. de la ciudad de, no es municipal, el presidente de la Ciudad de México, electo democráticamente, ¿verdad? Yo Ujú, creo que, ujú. ¿no? Quiere Sí. decir que ahí está todavía una parte del cardenismo que no está, o sea, que sí fue avasallado y fue hecho a un lado, etcétera, etcétera, pero que ahí sigue. Y finalmente, Beca, creo que es muy importante esto, el hecho de que López Obrador haya triunfado de la manera que triunfó en las elecciones pasadas, con esa cantidad de votos, ¿verdad? Se debe, creo yo, a que muchos de los mexicanos ya estábamos hartos del PRI, hartos del PAN, y lo que queríamos era ver otra cosa, ¿no? Y un aspecto de esa otra cosa apelaba a la figura del general Cárdenas. Sí. Y ha pasado, porque no sé si todavía puede uno apelar a él, pero bueno, este,
Yo creo que todavía esa figura de Cárdenas, ahí está entre los cuatro de la 4T, ¿no? O sea, es el último, ¿no? Ujú, claro, Eh, sí, sí, sí. más, el propio López Obrador plantea que la última gran transformación del país fue la de Cárdenas, y bueno, y Ujú, la de él, desde luego, ¿no? sí, Pero, sí, pero yo creo que es importante que ahí esté esa figura al lado de Madero y al lado de Benito Juárez, ¿no? Entonces, sí creo que ahí está todavía, si bien muy adelgazado y apenas latiendo, ¿no? Muy bocabajeados, muy maltratados, ¿no? Pues una parte del espíritu del régimen cardenista sí ha florado en la 4T, tengo que reconocerlo, y ujú, vaya, ujú. por ejemplo, el programa para los adultos mayores, el gobernar para las mayorías, aunque sea, si quieres, mucha demagogia y poca realidad, pero el velar porque las mayorías reciban, ¿no? Parte del beneficio de las riquezas de este país, ¿no? El defender la soberanía nacional, ¿no? El posicionamiento, las alianzas con gentes afines, etcétera, etcétera. Yo creo que eso está tomado también del ejemplo cardenista. Claro. Pues muy bien, muchas gracias por esta charla, ha sido una maravilla. Aquí los comentarios que nos llegan es que ha sido una gozadera de charla, que cuánto aprendí, que deberíamos repetirlo. Entonces, bueno, ojalá pronto haya ocasión para seguir platicando de esto porque es un personaje que a mí en lo personal me parece fascinante y creo que todavía quedaron muchos temas que se pueden seguir Con platicando en muchísimo torno a gusto. la figura de Cárdenas. Encantado. Le agradezco mucho y pues le agradezco a todos los que también nos siguieron en esta charla de hoy en vivo. También gracias a quienes la vean ya en repetición. Y no se pierdan, aquí está el tercer tomo de Lázaro Cárdenas, un mexicano del siglo XX, editado por el sello Debate de Penguin Random House. Ya está en todas las librerías. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.